Eh, la segunda sesión porque en la primera hicimos hincapié sobre en la traducción, sobre todo de bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y esa traducción tiene muchas consecuencias, como todas las traducciones tienen consecuencias, ¿verdad? Y no hay traducciones iguales, de manera que una Biblia, comentábamos de Alonso Schockel, la del Peregrino, traduce de una manera estas bienaventuranzas, y otra Biblia del mismo autor traduce de diferente forma. Y no son intrascendentes las traducciones, pues que es lo que lee la gente, porque no podemos esperar que todo el mundo sepa hebreo, griego y arameo, que son las lenguas originales de la Biblia. Entonces nos atenemos al español, pero no es lo mismo una Biblia que otra, incluso del mismo autor. Maritza, levantaste tu mano. Ah, no, es mi mano que tengo. Vale. Bueno, entonces vamos a empezar con esta segunda sesión. Como vamos a seguir el mismo PowerPoint que les había mostrado la semana pasada, y nos vamos a ir un poquito más adelante, desde luego, muchito más adelante. Espero que podamos discutir sabrosamente sobre el sentido de las bienaventuranzas. La semana pasada comparamos las bienaventuranzas en Mateo, aquí en la columna de la izquierda, con las de Lucas, que son los dos únicos autores que tienen eh, las bienaventuranzas. Y dijimos que son bastante diferentes. En esta primera diapositiva están las 5 primeras bienaventuranzas en Mateo y las 3 primeras de Lucas. Las que no tienen correspondencia, pues no están. O sea, la 2 eh, y la 3 de Lucas no tienen correspondencia con Mateo, la 2 de Mateo no tiene correspondencia en Lucas, la 4 y la quinta no están en Lucas. Y ya hablamos de la historicidad o no historicidad de las bienaventuranzas. No voy a profundizar en ello ahora. Esa es la segunda parte de las bienaventuranzas. La sexta y la séptima de Mateo no están en Lucas. La cuarta de Lucas corresponde a la séptima, perdón, a la octava y la novena en Mateo. Muchas veces se dice que son 7 bienaventuranzas. Bueno, la palabra dichosos, que en griego es makarioi, aparece 9 veces, ¿verdad? Dichosos, 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 aparece 9 veces, por eso yo le pongo aquí 9 bienaventuranzas, pero muchos juntan la 8 y la 9, porque están hablando de los perseguidos por causa del reino de los cielos. La novena sigue en la misma tónica, entonces muchos juntan la 8 y la 9, y luego muchos también juntan la uno y la 2. La uno y la 2 de Mateo, la 2 no está en Lucas, la uno y la 2 de Mateo las juntan en uno y ya son 7. Bueno, pues está bien, está bien. No me voy a pelear con ellos, pero aparece 9 veces. ¿Por qué no decir que son 9 bienaventuranzas? A algunos les gusta el número 7 porque es un número perfecto y entonces quieren ajustar las bienaventuranzas de Mateo a 7. Bueno, aparecen 9 bienaventuranzas, 9 veces la palabra dichosos. La correspondencia de Lucas está en que tiene solamente 4 y luego tiene 4 ayes que corresponden exactamente cada uno de ellos a cada una de las 4 bienaventuranzas. La semana pasada no comentamos mucho del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Solamente, claro, o más que cuestionamos, eh, nos insertamos un poco en la cuestión de la historicidad. ¿Qué es historicidad? Pues si Jesús dijo realmente esto o realmente aquello, o cómo lo dijo, o en dónde lo dijo, porque Lucas, entre otras cosas, dice que es un sermón del llano. Estaban en un llano. Y Mateo dice que no, que subió al monte. Entonces, bueno, yo leí un libro la semana pasada donde dice, no, es que no son contradictorios porque pudo haber sido en la cumbre de una montaña
donde todo está llano, pero es la cumbre de la montaña. No, pues esas son ganas, desde mi punto de vista, de hacer coincidir dos textos Mm, que son franca y realmente diferentes. ¿Por qué querer mm. armonizarlos a la fuerza cuando está muy claro que no podemos llegar al acontecimiento histórico tal cual, ¿no? Entre otras cosas, porque solamente lo dicen Mateo y Lucas. Eh, Aquí les ponía yo, bueno, esto Maestro, es, sí, ¿podría comentar algo? claro, Pues, tuve oportunidad de estar allá en Galilea y pues en el paquete turístico nos llevan ahí ajá, al lugar donde se pronunció, según cuenta la tradición, el sermón. Incluso hay una iglesia, la de las sí, bienaventuranzas. Entonces, hay una parte baja, un llanito, que está de frente al mar de Galilea, y el llanito empieza una pequeña subida, es un cerrito. sí, Entonces nos decía el guía, porque según las fotos y dibujos y textos, Jesús estaba arriba del cerro y la gente estaba abajo oyéndolo, sí, pero resulta, lo sentimos, y así nos explicó el guía, un judío, que del mar de Galilea sopla mucho aire, entonces según él, Jesús no estaba arriba, estaba abajo en el llano, y la gente arriba, porque el aire del mar pega y sube por el cerro y entonces la gente lo podía escuchar. Pues esa es ajá. una idea, ¿no? Una idea al revés de lo que uno piensa que está en el cerro y la gente abajo. No, dice porque pega muy duro el aire, entonces la voz va hacia arriba. Bueno, un comentario, maestro, gracias. Al contrario, fíjese que yo viví ahí en Israel casi 3 años y hice llevé a varios grupos ahí. Está justamente al lado del lago de Galilea, se puede caminar el lugar de la multiplicación de los panes y de la aparición de Jesús a los discípulos una vez resucitado a la orilla del lago, aquello de Pedro, me amas más que eso. Y se puede uno subir caminando a la, a la iglesia de las Bienaventuranzas, pero esa iglesia es muy reciente. Creo que el arquitecto es un arquitecto que después se hizo franciscano y que hizo varias iglesias ahí en Israel, varias iglesias. Está la de Nazaret, la de donde el Señor lloró viendo a Jerusalén, son del mismo autor, el mismo arquitecto. Pero bueno, resulta que la iglesia antigua de las bienaventuranzas estaba abajo, justamente donde estás diciendo, en la parte de abajo. Mm, Claro que en la actualidad, pues no, restos de esa iglesia ni siquiera se visitan, pero la iglesia bizantina de las bienaventuranzas no estaba donde está ahora la iglesia de las bienaventuranzas. Sí, Felipe, Hola, doctor, buenas noches. Perdón por la interrupción. no es interrupción. Este, bueno, me surge la duda, pero no sé si hacerla porque ya habló usted de que la próxima semana, no sé si trabajaría los salmos. Lo que pasa es que por cuestión de traducción, sobre todo, tengo la incertidumbre. Cuando comienzan los salmos, se hace referencia en el primer versículo: feliz quien no sigue consejos de malvados, Ajá. que es la traducción que yo tengo de la Biblia de Jerusalén. Pero más adelante empieza a hablar de dichosos, ya a partir propiamente del Salmo 32 y entre otros. Pero no sé si sea la traducción como tal fiable o la que usted maneja en ese sentido. El primer salmo, el Salmo 1, versículo 1, sí, Eshre Haish Asher Lo, Eshre, quiere decir, bueno, es lo que se traduce como dichosos. Eh, pero ya no me acuerdo, Salmo 32 ni siquiera cuál es ese salmo. Eso es hebreo, ¿verdad? Eshre.
Aquí es lo que tradujeron en griego como Macarioi. Aquí tengo la Biblia griega y Macarioi, Mira, no, eh, ah, lo veo rapidísimo, nada. dame ese libro al debajo, ese horrible. Sí, Macarios, Aner, Yes. es re, es lo que tradujeron. Bueno, es re es dichosos los, es en plural. eh, y es lo que tradujeron en griego como Macarios, en singular. Mm, no me viene otra palabra del hebreo que pudo haber sido traducido como dichosos. Te lo debo a lo mejor la próxima semana. Bueno, estamos aquí en la traducción, Perfectísimo. sí, la traducción de, que es muy importante. Traducimos bienaventurados. Fíjense que después de que les dije que bienaventurados no me gustaba como traducción porque es una palabra que nada más utilizamos en referencia a las bienaventuranzas. Este, y leí eso, esta traducción, algún autor dijo, no me gusta porque bienaventurados es una traducción que nada más se utiliza en las bienaventuranzas y no es una palabra de uso común. Otras traducciones son felices o dichosos. Felices me parece un poco excesivo, ¿no? La felicidad es no tener ningún padecimiento, ningún sufrimiento que no queramos tener. Y dichosos puede ser menos intensa, es la que me gustó y ya no sé yo ni cómo traduje, pero las tres pues son muy válidas. Y eso para la primera palabra de cada una de las bienaventuranzas. La segunda, la primera de las bienaventuranzas en Mateo dice los pobres de espíritu. Algunas traducciones, bueno, es que ya les comentaba yo que en griego no dice de espíritu. Desde luego que Jesús habló en arameo y esa preposición, eh, eh, como en griego, no solamente en griego, esta preposición no es de, es en o con o por, pero no de. Sin embargo, si yo traduzco los pobres en el espíritu, pues en español queda mejor, en vez de los pobres en el espíritu, los pobres de espíritu, ¿no? Con el sentido de en el espíritu. Eh, pero claro, si yo digo simplemente los pobres de espíritu, se puede entender los que tienen muy poco espíritu, ¿no? O un espíritu enfermo, los pobres de espíritu. Y eso daría lugar a malas interpretaciones. Otra traducción, los pobres en el espíritu, la más, digamos, literal. Pero hay esta, la que le decía de Mateos, que los que han decidido ser pobres. O sea, que aquí traduce, en vez de en, traduce por, que es perfectamente posible en la preposición griega, pobres por el espíritu, es decir, que por el espíritu son pobres, no por necesidad, sino por decisión. Por eso los que han decidido ser pobres. Pero entonces, si ustedes se fijan detenidamente, hablar de los pobres de espíritu es casi contradictorio de hablar los que han decidido ser pobres. Y ahorita vamos a profundizar en esta diferencia porque en las iglesias protestantes, se han utilizado mucho las bienaventuranzas para hablar de que la pobreza de espíritu es la carencia de orgullo o de pretensión de justicia delante de Dios. O sea, yo no soy justo delante de Dios, yo no me puedo vanagloriar de nada delante de Dios, soy pobre de espíritu. Y de ahí viene, pues, lo que Calvino y Lutero dijeron, pues es que no es por las obras por lo que uno está delante de Dios o en el reino de Dios, sino por gracia. ¿Ven? Entonces, los pobres de espíritu son aquellos que no tienen obras que presumir delante de Dios, sino que todo lo reciben de Dios. Y entonces ya llegamos a la salvación por la fe y no por las obras. Bueno, tan mal entendido, pero tan llevado y traído en las iglesias protestantes. Y también mal entendido y mal llevado y traído en la católica, esto de que por las obras, ¿verdad? Pero si yo traduzco los que han decidido ser pobres, entonces ya estoy haciendo hincapié en la acción, en la opción del ser humano de hacer algo. Y entonces ya le estaría yo quitando a Martín Lutero y a Juan Calvino su interpretación. ¿Ven?
Entonces, estaría hablando de que las obras, decidir ser pobre, decidir ponerse del lado de la justicia, eso es lo que es bienaventurado y dichoso. Entonces, estamos dándole de palos a Martín Lutero y a Juan Calvino, y, y yo, sin embargo, creo que esa es una mala manera de interpretar las bienaventuranzas, sea de un lado o sea del otro. Pero a la hora de traducir hay que tener cuidado. Esto que acabo de decir es lo que a mí me impide traducir los que han decidido ser pobres, porque sería poner el acento en la opción y en el papel que hace el ser humano. Cuando las bienaventuranzas, sobre todo en Lucas, están hablando no de una opción, sino de algo que se padece, de algo que se sufre. Pero para eso, para discutir eso, tenemos esta hora. Y luego de ellos es el reino de Dios o el reino de los cielos, ¿verdad? De ellos es, así dice el griego, de ellos es el reino de los cielos o el reino de Dios. Pero hay otras traducciones, dice ellos están, porque el reino de Dios, ¿qué significa el reino de Dios? El lugar en donde Dios reina. ¿Mm? Es decir, que como no es un lugar físico, son los corazones de aquellos que han aceptado a Dios. ¿No? Entonces, yo podría traducir, ellos están en el reino de Dios o ellos tienen a Dios por rey. Creo que esta es la traducción de Juan Mateos, ¿verdad? Bienaventurados los que han decidido ser pobres porque ellos tienen a Dios por rey. Vean que la traducción suena fenomenal. Bienaventurados los que han decidido ser pobres porque ellos tienen a Dios por rey. No es el dinero, no es el orgullo, no es el poder, sino Dios. Tienen a Dios por rey. Sí, es una traducción eh, buena, sin embargo, no es precisamente lo que dice el texto, y ni modo. Eh, Cuando uno quiere interpretar demasiado el texto, entonces traduce uno interpretando. Y eso es un poco peligroso porque se separa uno del texto. El texto dice literalmente, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. O sea, fíjense que si yo digo es el reino de Dios es un obsequio, es un regalo. ¿Para quién? Para los que son pobres de espíritu, ¿verdad? Sin embargo, si yo digo bienaventurados los que han decidido ser pobres, porque ellos tienen a Dios por rey. Estoy hablando no de algo que se recibe gratuitamente, sino de una opción por la que se lucha. Ustedes me dirán, oye, pues esto es lo correcto. Bueno, Martín Lutero y Juan Calvino pensaban lo contrario. Eh, y luego lo mismo podríamos discutir en las traducciones de los afligidos, los mansos. A mí los mansos no me gusta esa palabra, ya lo dije, porque se refiere más bien a animales en mi vocabulario, ¿verdad? Los humildes y las traducciones pueden variar. Aquí está la traducción que yo hice de Mateo y de las bienaventuranzas. Dichosos los pobres, miren, sé dichosos, los pobres de espíritu, en el sentido de pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, muy literal. Dichosos los que están afligidos, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra. Dichosos los hambrientos y sedientos de justicia, porque serán saciados. Noten cómo en estas cuatro bienaventuranzas son más bien actitudes del espíritu o disposiciones del espíritu, las que está llamando o bendiciendo Jesús. Los pobres de espíritu, los afligidos, los humildes y los que tienen hambre y sed de justicia. En cambio, a partir de la quinta ya se trata más de acciones, ¿verdad? La quinta es los misericordiosos, que ya implica una acción positiva. Los puros de corazón, que esto en realidad vuelve al sentido pasivo, ¿no? De una disposición del espíritu. No digo pasivo de que no se haga nada, sino de que es una disposición del espíritu y no una acción. Las 7, 8 y 9 sí son claramente activas, ¿verdad? Los que trabajan por la paz, etcétera. Bueno, para la interpretación de las bienaventuranzas mateanas, fíjense lo que dice Juan Calvino. Es la oposición que les estaba poniendo hace un momento.
Esto es textual. Solo quien se ha reducido a sí mismo a nada y descansa en la gracia de Dios es pobre de espíritu. Es lo que decía Lutero. Nosotros, como seres humanos, no podemos producir nada bueno, hacer nada bueno. Somos caca. Y las obras más santas y puras que podamos hacer son caca, caca de marrano. No son dignas, no son puras para estar delante de Dios. Ante Dios no podemos presumir de haber hecho nada que nos merezca, que Dios nos ame, que Dios nos mire y que nos lleve al cielo, mucho menos. Entonces, cuando reconocemos eso, entonces somos pobres de espíritu. Y entonces ya somos dichosos porque de ello, de nosotros será el reino de Dios. Como ven, Calvino, como hizo Lutero, leen las bienaventuranzas con estos lentes de sola fe en contra de las obras, que es muy digamos, la corriente, la manera de leer la Biblia de Lutero y de Calvino. Pero en toda la Biblia son así. Eh, la lectura, casi siguiendo la que hizo, y ahora terminé de leer un librito de Juan Mateo sobre las bienaventuranzas. La lectura y la traducción que él hace va en el sentido contrario. Los pobres de espíritu, los perseguidos por causa de la justicia, los misericordiosos, etcétera. Esto no implica obras, ¿no? Es decir, los pobres, los que tienen espíritu de pobre, porque, porque ellos han aceptado a Dios como su rey. Eso no implica obras. Los perseguidos por causa de la justicia no implica, es la octava, no implica obras, o por qué te van a perseguir. Ser misericordioso no implica acciones. Entonces, más bien Juan Mateo se va un poco por el lado un poco contrario que a veces me huele a teología de la liberación y que es decir, sí, 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 Dios es bueno y quiere el bien, pero los encargados de hacer el bien somos nosotros, ¿no? Los encargados, en cierta forma, de instaurar el reino de Dios somos nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Luchando por la justicia, siendo misericordiosos, no siendo ambiciosos en el dinero, etcétera, siendo pobres de espíritu, etcétera. Pero se está subrayando ya una acción de nosotros en favor de. Y entonces aquí tienen dos interpretaciones opuestas, que fíjense que pueden ser tan opuestas que sean absoluta y completamente excluyentes. Pero en cierta forma, estas dos oposiciones, como se las he marcado, están caricaturizadas, porque en el protestantismo las acciones son fruto del sentirse amado y redimido por Dios. Pero si cuentan, si tiene que haber acciones, porque si no hay acciones, pues estás manifestando que no has aceptado a Dios, ¿no? Entonces, no es verdad que los protestantes reformados eh, sean antiobras. No, lo que pasa es que primero ponen la fe y luego las obras. O sea, yo soy bueno porque soy amado y no soy bueno para ser amado. Pero esto tampoco, al revés, tampoco es la verdad la Iglesia Católica, ni siquiera en la teología de la liberación. El ser humano tiene que luchar por la justicia porque es hijo de Dios y porque todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos y todos merecemos una vida justa. Y eso pues, lo tenemos que hacer porque no se hace solo, no se hace solo. Y entonces tenemos que actuar. Entonces, son dos visiones que en el fondo no son opuestas, no son opuestas. En la superficie sí son contradictorias, pero en el fondo no. Sin embargo, yo creo que reducir las bienaventuranzas a esta discusión es darles en la torre a las bienaventuranzas, es negarnos a encontrar más limpiamente, más claramente lo que quieren decir, ¿verdad? Eh, los que se comprometen en la lucha por un mundo con justicia, estamos hablando de teología de la liberación,
o no tanto, ¿verdad? O sea, no es que yo me comprometa en la lucha por un mundo con justicia, porque, bueno, eso puede comprometerme a la guerra armada, a la violencia, sí. Y a veces dicen, no, es que, a ver, ¿cómo vas a defender a los palestinos este, del genocidio? Con insultos, con declaraciones, con likes, este, no puedes defenderlos si no es usando la violencia contra los violentos. Bueno, esa es un poco digamos, la justificación de la teología de la liberación. Y entonces el compromiso en la lucha por un mundo con justicia parece que inevitablemente exige violencia. O tal vez las bienaventuranzas no lleguen a tanto y solamente nos inviten a ser humildes, a nosotros ser desprendidos, a nosotros buscar el reino de Dios, a nosotros ser generosos con lo que tenemos y compartidos, y no tanto a la acción eh, violenta, digamos, para restaurar o instaurar la justicia en el mundo. Bueno, yo creo que estas reflexiones son pertinentes, aunque tampoco yo basaría toda la interpretación de las bienaventuranzas mateanas en este criterio, ¿verdad? Hay algo más a lo que tenemos que abrirnos para no decir, bueno, yo ya entendí las bienaventuranzas, las voy a entender así, las voy a traducir así, las voy a sentir así, las voy a aplicar así. Antes de eso, hay que todavía tratar de entender más, ¿no? De entender mejor. Y yo creo que una sugerencia es que Jesús en estas bienaventuranzas de Mateo está escribiendo, como nos decía Ricardo la semana pasada, Mateo está escribiendo a judíos que se hicieron cristianos, pero finalmente de origen judío. Y los judíos esperaban un Mesías guerrero. La palabra Mashiach en hebreo quiere decir ungido, ungido, y a quien se ungía era al rey. Entonces, si yo traduzco Mashiach como rey, estoy traduciendo bien, sí. Y los judíos esperaban un Mashiach, un ungido, violento, que iba a liberar a los judíos del yugo romano, porque ellos estuvieron sometidos por los romanos. Y más antes, como decía mi compadre, estuvieron sometidos por los lágidas, o sea, los helenistas de Asia, y antes de ellos, los ptolomeos egipcios, y antes de ellos, pues por los persas, y antes de ellos, pues por los caldeos, perdón, los asirios, y antes de ellos no, antes de ellos los caldeos, y antes de ellos los asirios, y antes, bueno, la historia de Israel es estar dominado. Empieza la Biblia prácticamente con la esclavitud en Egipto, ¿no? Entonces esperaban un Mesías libertador político militar, también religioso y también espiritual, pero sobre todo militar político. Entonces Jesús cuando contrasta tan fuertemente, porque estas bienaventuranzas debieron haber chocado durísimo a los primeros cristianos, judíos. ¿Cómo con la paz? ¿Cómo con la humildad? ¿Cómo con la misericordia? Pues, ¿dónde están las espadas? ¿Dónde están las espadas y dónde están los arcos y las flechas para expulsar a los romanos? Entonces, es una buena línea de interpretación a pensar esto. A ver, Jesús quiere que los judíos entiendan que su reino no es violento, no es guerrero, no es reinstaurar la monarquía davídica en el reino de Israel y expulsar a los romanos o derrotarlos. Las cosas no van por ahí, porque eso ni se logró, y además era un sueño guajiro, decimos nosotros, porque Israel era un país diminuto comparado con el imperio romano. No podían ni siquiera pretender enfrentarse a él, como era un imperio diminuto comparado con el imperio persa, ¿no? 1000 veces más grande que la tierra de Israel y 1000 veces más poderoso. Entonces Jesús esquiva, Jesús sale, por eso a Jesús no le gustaba que le llamaran Mesías,
Bueno, hay otra idea que transmite Mateo. Jesús proclama una nueva ley. Moisés proclamó la ley de Dios. A Moisés Dios le dio la ley en el monte Sinai, en el monte. Tal vez por eso Mateo me pone un monte, porque está figurándose que este Jesús es el nuevo Moisés, que da una nueva ley, ¿verdad? Pero esta es una nueva ley superior a la de Moisés. ¿Por qué? Porque es la suya. Moisés, bueno, el texto dice que Dios le dio los, los mandamientos escritos de su puño y letra. Esos fueron los que rompió Moisés, pero Dios los escribió. Y es en todo caso la ley que Dios da al pueblo por medio de Moisés. Jesús se sube a la montaña, en el caso de Mateo, y proclama su nueva ley, ¿verdad? Es yo les digo esto. Y entonces es una comparación con Moisés, pero en la que Jesús, el personaje más enaltecido del Antiguo Testamento es Moisés. Moisés, fíjense, fue el que sacó al pueblo de Egipto un caudillo liberador. Moisés les dio la ley, toda la ley a la que aún ahora veneran los judíos, 3000 años después, se la entregó Moisés, o Dios al pueblo por medio de Moisés. Entonces el gran caudillo libertador, el gran legislador y además el gran profeta. ¿Sí? Dios les va a enviar un profeta como yo. Y por eso mandan los judíos a preguntarle a Juan Bautista, ¿eres tú el profeta? ¿Qué es el profeta? El profeta, aquel que prometió Moisés, que vendría, que sería como él, como Moisés. Bueno, Moisés, el gran caudillo, el gran libertador, el gran mediador, el gran legislador y el profeta por excelencia, Moisés, el siervo de Dios, que hablaba con Dios cara a cara. Bueno, pues Jesús es mayor que él. Bueno, otro detalle muy interesante, muy importante de las bienaventuranzas en Mateo es que la felicidad es desde el presente. O sea, eh, la semana pasada le decía felices los infelices, porque una traducción de bienaventurados es felices. A mí me gustó más dichosos, pero es equivalente más o menos de felices. Felices los afligidos, los que sufren. Entonces, felices los infelices. Sí, exactamente eso. En la infelicidad, en el sufrimiento, en la lucha, hay una manera de ser feliz. Y esa es la perspectiva que da el cristianismo, ¿no? Para Mateo. Bueno, ahora vamos a las bienaventuranzas en Lucas. Lucas dice que, bueno, que era un llano. Y dice, dichosos los pobres. Aquí lo más notorio, ya lo habíamos comparado, es que no dice los pobres de espíritu. Bueno, los hambrientos, los que lloran. Fíjense cómo son tres bienaventurados los pobres, los hambrientos y los que lloran. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es de ustedes, serán saciados y se alegrarán. Esto es en el futuro. Se alegrarán, serán saciados. El reino de Dios es de ustedes. Y lo único que esto implica menos acción que en Mateo, porque ni siquiera indican una disposición del espíritu. Dichosos los pobres. Oye, ¿por qué los pobres? Pues porque están pobres. ¿No? ¿Pero qué hicieron para recibir el reino de los cielos? Pues nada, nada. Basta con que sean pobres. Oye, qué injusto, ¿no? Y entonces los ricos quedan excluidos, pero los pobres pueden ser pobres por borrachos, por malos, por malandros. Eso no se dice aquí. Los pobres. ¿Por qué? Porque son pobres. Los hambrientos. ¿Por qué? Porque tienen hambre. Los que lloran. ¿Por qué? Porque están sufriendo. Solamente en la cuarta hay una acción, ¿verdad? Cuando los hombres los odien, cuando los expulsen, injurien y proscriban su nombre como maldito por causa del Hijo del Hombre. Alégrese y salte de gozo ese día porque su recompensa será grande en el cielo. Por el contrario, hay de los ricos, contrario de los pobres, porque ya recibieron su consuelo. Oye, entonces los ricos honrados que ganaron su riqueza por buenos caminos, no, 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 no.
ellos ya recibieron su consuelo. Bienaventurado, hay de los que se hartan de comer, o sea, no, comer está mal, ser rico está mal, porque son bienaventurados los pobres y los que tienen hambre. Hay de los que, ahora falta que los que ríen ahora estén mal, porque después se van a afligir y van a llorar. O sea, no te entendí, Lucas, o más bien no te entendí, Jesús, a través de Lucas. ¿O qué me estás queriendo decir, Jesús, a través de Lucas? Hay de ustedes cuando los hombres los alaben, eso mismo hacían sus padres con los falsos profetas. Bueno, entonces yo quiero que analizar la palabra pobre en Lucas, pobre. Y tengo algo que decirles. Tengo algo que decirles. La palabra pobre en Lucas, o pobres, solo aparece en el Evangelio. Nunca la utiliza, porque Lucas escribió los Hechos de los Apóstoles, y nunca la utiliza en los Hechos de los Apóstoles, solamente en el Evangelio. Y esto unas 10 veces. Ahorita las vamos a ver. En 4:18 cita a Isaías 61:2 cuando dice, vine a anunciar a los pobres la buena nueva. Es que esto viene de Isaías, a anunciar a los pobres la buena nueva. La buena nueva pues, es el Evangelion. En el 6:20 son las bienaventurados los pobres. Y todavía no acabamos de entender qué son los pobres. En 7:22 dice, se anuncia a los pobres la buena nueva. Esto está en relación con la profecía de Isaías. Es lo que dice Jesús al Juan Bautista. Vayan a decir a Juan Bautista, los ciegos ven, los cojos andan, a los pobres se les anuncia la buena nueva. En el 14:13 dice, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados y a los cojos y a aquellos que no te pueden pagar, ¿verdad? Y luego pone una parábola. Una persona que invita a un banquete y no van, los invitados no van, se excusan, no, es que yo tengo que ir a, a X lugar y no puedo, etcétera. Entonces el dueño, el señor que organiza el banquete, le dice a sus sirvientes, a su sirviente ve e invita a los pobres, lisiados, ciegos. Está repitiendo lo mismo que arriba, porque son unos versículos después. Porque pues ellos sí son agradecidos y van a venir a la fiesta, van a venir al banquete. En cambio, los ricos, los que están saciados, los que están bien de sus habilidades, de sus cuerpos, desprecian el banquete. Y entonces ya está la figura, el banquete es el reino al que Dios invita, pero van los pobres, los que sienten necesidad de Dios. Bueno, en 16, 20, 22 es la parábola de Lázaro y el rico. Ahí se utiliza dos veces, en el versículo 20 y en el versículo 22, en el Evangelio de Lucas. Esta parábola, desde mi punto de vista, es la mejor manera de entender quiénes son los pobres en Lucas. Y no les va a gustar. No les va a gustar. Les voy a leer la parábola. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y uno pobre llamado Lázaro, que había sido expulsado junto a su portal cubierto de llagas. Deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico, pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro, al contrario, sus males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y ustedes se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan hacerlo, ni de ahí puedan pasar hacia nosotros. Replicó, pues entonces te ruego, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos.
para que les advierta y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas, que les oigan. Él les dijo, no, padre, Abraham, que si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán. Le contestó, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán porque un muerto resucite. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿por qué se fue al seno de Abraham Lázaro? Lo único que dice el texto es que era pobre y que estaba muriéndose de hambre a las puertas de la casa del rico. No dice que era bueno, cumplidor de la ley, que era un santo, muy piadoso, que tenía mucha fe. No dice nada de eso. Y de hecho, cuando el rico, estando en el Hades, le dice, oye, Abraham, dice, no, pues él tuvo pobreza en la tierra y ahora la está disfrutando. Tú tuviste riqueza, ahora te toca sufrir. Y entonces, no sé ustedes qué piensen de esta parábola. Yo quisiera dedicarle un artículo sabroso para estudiarla a fondo, porque me parece muy injusto de parte de Dios. ¿Por qué el pobre se fue al seno de Abraham? Nada más porque era pobre. Oye, pero a lo mejor era pobre por borracho, por drogado, por holgazán. No tenemos derecho a decir que no era esa la causa de su pobreza. No tenemos derecho porque ahí dice era pobre y no dice por qué. Lo único que dice es que era pobre y Abraham lo llevó a su seno porque era pobre. Él en la vida tuvo pobreza y ahora está disfrutando. Tú tuviste riqueza y ahora estás sufriendo. Y el rico, ¿por qué se fue al Hades? Del rico sí podemos decir algo. El rico no aceptaba al pobre en su casa, porque eso que algunos traducen estaba echado, Lázaro estaba echado a la puerta. Uno piensa, ay, sí, como el mendigo aquel está echado, esperando a que le den. No, esa traducción está mal. Desde mi punto de vista, debe ser, había sido echado, que no es lo mismo. Había sido expulsado. Entonces, el rico sí hizo algo malo, expulsó al pobre. Entonces ahí sí, ¿por qué el rico está sufriendo? Pues lo único que dice la parábola es que había expulsado al pobre. Y entonces ahí ya podemos discutir sobre si eso es suficiente para el Hades y todo eso, pero no es el punto importante. Aquí el punto importante es el pobre. El pobre se va al seno de Abraham porque era pobre. ¿Y por qué Dios lo lleva al seno? Nada más por ser pobre. Las quejas con Lucas, porque esta parábola de Lázaro y el rico nada más está en Lucas. Entonces, si tienen quejas, no les gusta, a mí no me gusta la parábola. Pero por otro lado digo, wow, bienaventurados los pobres. Permítanme hacer una propaganda política. Con esta presidenta que tenemos, se va a poner una pensión universal a todas las mujeres arriba de 60 años indígenas. A mí me emociona, independientemente, no estoy haciendo propaganda política, independientemente de me caiga bien o me caiga mal, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, me emociona. ¿Por qué le vas a dar una cantidad de dinero a las indígenas de 60, a partir de 60 años? Porque son pobres. ¿Por qué? Porque son pobres. Porque son pobres. Y los pobres en México son los indígenas en general. Las mujeres indígenas doblemente pobres. ¿Por qué a ellas a los 60 años? Porque son pobres. Y yo creo que esto es la enseñanza de esta parábola. Y la enseñanza de las bienaventuranzas, que puede, en Lucas, que puede no gustar, pero estas son las veces en que se utiliza la palabra pobre. Ustedes me van a decir si se refiere a pobres de espíritu, a pobres, pero que aman mucho a Dios, a pobres. ¿A qué se refiere la palabra pobre en Lucas? En el 18:22 dice, ve y entrega lo que tienes a los pobres. ¿Se acuerdan del joven rico que
que era muy rico, y que dice, ¿qué más me falta? Ve y entrega lo que tienes a los pobres. Está hablando de dinero y de posesiones. Saqueo, cuando se convierte, dice, daré la mitad de mis bienes a los pobres, mis bienes, o sea, mis pertenencias, a los pobres, o sea, a los que no tienen. La viuda aquella que dejó una monedita, dice Jesús que echó más que nadie porque era una viuda pobre. ¿Está? Entonces, yo no sé, estas son las únicas veces, son 10 veces que se utiliza la palabra pobre en el Evangelio de Lucas. No sé si ustedes, a partir de alguna de estas 5 citas, 10 citas, ¿no? 10 citas, pueden espiritualizar el sentido de la palabra pobre. A mí me parece que no. No sé. No, no es que me guste, ¿no? Pero yo no estoy buscando aquí defender lo que a mí me gusta o lo que yo creo. ¿Qué entiende Lucas por la palabra pobre? Ahí están las 10 veces que la utiliza. Y yo creo que no hay derecho a espiritualizar la palabra pobre en Lucas. El pobre, perdónenme la expresión, es el jodido, el que no tiene, el marginado, el alienado, el sometido, el que no tiene futuro. Ese es el pobre y ese es bienaventurado. ¿Por qué? Pleitos con Dios. Las bienaventuranzas en general son difíciles, ¿ven? Son difíciles de entender. Y yo creo que hay que entenderlas con el trasfondo de la personalidad de Jesús. O sea, a lo mejor si nos vamos, a ver, ¿qué quiere decir pobres aquí, de espíritu acá, y mansos acá? Y yo creo que hay que tomar las bienaventuranzas y entenderlas de esta manera. Jesús vivió todas estas bienaventuranzas. Eso me parece claro, creo que a todos nos parecería claro. Jesús vivió todas estas bienaventuranzas. Bueno, ¿cómo era Jesús? Entonces vamos a través de la personalidad de Jesús, de su mensaje, vamos a interpretar las bienaventuranzas. Vamos a seguir el camino inverso. En vez de a través de las bienaventuranzas entender el mensaje de Jesús, vamos al revés. Vamos a ver el mensaje de Jesús y a partir del mensaje de Jesús entender las bienaventuranzas. Es lo que digo en la segunda sentencia. Interpretar las bienaventuranzas a la luz de toda la enseñanza de Jesús y no al revés. Lo que intentamos hacer en estas 2 sesiones, Ricardo y yo, bueno, Ricardo menos porque él más bien quiso traer el sentido de las bienaventuranzas al siglo XXI, a nosotros. Yo sí me he metido más en la cuestión cómo entender las bienaventuranzas, a qué se refieren, y espero no haberlos aburrido y dicho, ¡ay, qué inútil conferencia! Pues no llegas a gran cosa. Pues no llego a gran cosa. No puedo. Y no voy a inventar. Pero al final del camino, yo creo que el camino es al revés. No es tratar de entender las bienaventuranzas para entender qué es lo que Jesús pide a sus seguidores, sino al revés. Ver cómo es Jesús, cuál es su enseñanza, cómo era Él y a través de eso entender las bienaventuranzas. Y es lo que hace Juan Mateos en el librito que les comenté hace un momento. Pero yo creo que sería muy interesante ver en la vida de Jesús y en su enseñanza y todo eso, cómo él era pobre de espíritu o pobre, cómo era humilde, cómo era afligido, cómo se sentía dichoso, cómo era perseguido por causa de la justicia. Y entonces yo creo que ese será muy buen camino para interpretar las bienaventuranzas. Mejor que digamos que el que va a empezar a conocer a Jesús a través de las bienaventuranzas. Yo diría que al revés. Y entonces si yo escribiera unas páginas, algún sermón sobre las bienaventuranzas, empezaría contrastando
o entendiendo cada una de las bienaventuranzas a través de cómo era Jesús, a través de cómo era Jesús. Así me sabrían más deliciosas. ¿Cómo les quedó el ojo? Sí, Javier, Sí, Gerardo. Venga, ya no tienes sonido, ¿eh? me da gusto porque en la primera, en Mateo, pues un poquito se ha llegado al extremo de demasiada espiritualización, no espiritualidad, sino espiritualización. Entonces, y a veces hasta poses de algo, eso sería terrible. En cambio, en Lucas, me parece importante el resaltar el concepto de pobres. No sé si es sobre todo en cuanto, ¿por qué esa realidad es de ayer, de hoy y mañana? Sobre todo, consecuencia de ser pobres son hay hambrientos, consecuencia de que son pobres, sufren o hay sufrimiento, consecuencia de que son pobres, son despreciados, etcétera. Y creo que es esas tres o cuatro que están bienaventuradas en Lucas, y en consecuencia también los ayes, que algo que habías dicho, me parece que es esa pobreza, esa situación de pobreza y todas las demás bienaventuranzas van relacionadas por esa situación que viven. Quizás no es mucho, pero me parece como más, para mí, más comprensible. Gracias. Al contrario, Jerónimo, muchas gracias. ¿Qué más? No, si quieran, díganme algo feo, porque yo sé que esto no es algo que digamos, wow, qué bonito, qué tierno, qué lindo, y lo atesoro en mi corazón. Yo quisiera ser así, pero no soy así. O sea, leo el texto y me saltan muchas preguntas. Yo ahora tengo más preguntas a estos textos que hace 3 semanas, cuando empecé a preparar estas conferencias. Sí, Pati. Maestro, ¿y nos podrías como dar un ejemplo de lo que acabas de decir? ¿Cómo tal vez leer estas bienaventuranzas según, eh, según como Jesús veía todo esto? O sea, como dices, como entenderlo así, como un pequeño ejemplo, como una pista, algo. Bueno, a ver, vamos a intentarlo. Jesús el afligido, en el huerto de Getsemaní, cuando entiende que Dios le pide que muera, y él dice, yo no quiero morir, no quiero morir. No ahora, ¿no? Ujú. Ok. Pero, pero si tú lo quieres así, y tú lo has decidido así, yo acepto. Vamos, ahí iría yo, por ejemplo, los afligidos o los que sufren, y por causa de la justicia, porque Jesús es feliz en ese momento. ¿Por qué es feliz? Porque está haciendo lo que sabe que su Padre está pidiendo que haga. Y en el sufrimiento más grande, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Jesús era un pobre, era pobre materialmente, pero no tanto que no tuviera dinero. Cuando le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto, en el Evangelio de Juan, Judas se va y los demás piensan que va a dar alguna limosna, porque
porque Judas es el que tenía la bolsa, tenían todo en común. Y teniendo Judas la bolsa, pues le había pedido a Jesús que diera una limosna. Entonces, si podía dar limosnas es que no era un mísero muerto de hambre. Entonces, a lo mejor la pobreza no hay que entenderla en ese camino, pero, pero sí en un desprendimiento material, ¿no? Tenía mujeres, iban con, dice Lucas en el capítulo 8, que iban muchas mujeres con él y con los demás discípulos, de pueblo en pueblo predicando. No solamente iban los apóstoles, iban también muchas mujeres, entre ellas María Magdalena, que le ayudaban con dinero, con sus bienes. Entonces, no se trata de un desprecio absoluto de todo el dinero, sino de poner a Dios y al reino, la predicación del reino, antes que las posesiones materiales. Y en comunidad, en mi pequeña comunidad, generar un ambiente de corresponsabilidad, de participación, de igualdad, ¿no? Y entonces eso me da mucho más la idea de lo que es pobreza, ¿no? Que podría yo abordar en abstracto qué significa la pobreza, pero viendo cómo era Jesús, pues me doy una idea de lo que está pidiendo. Digo, a lo mejor escogí lugares muy comunes de la vida de Jesús, pero yo creo que en realidad toda la vida, todo lo que dicen los evangelistas acerca de Jesús es una puesta en práctica, puesta en escena de las bienaventuranzas. Por eso digo, sería un buen ejercicio escribir un librito, un fascículo sobre el bienaventurado Jesús. Lo esperamos, maestro. Ah, a ver cuándo está como en la fila en el número 10. Gracias, Al contrario. gracias. Felipe. A ver, doctor, es que me empiezan aquí, después de la explicación, me surgen muchas cuestiones, pero no sé a ver cómo planteárselo. Cuando usted reflexiona sobre este sentido de la pobreza, este, y nos habla de los invitados que se excusan, del capítulo 14 versículos 15 hasta el 24, eh, Lucas dice, porque os digo que ninguno de aquellos invitados probará mi cena. Eh, y ya nada más se queda así, ya no hay propiamente ninguna otra calificación. Pero en el caso de Mateo, en el capítulo 22, al término del mismo, de la parábola del banquete nupcial, a partir del 11, cuando entra el rey a ver a los comensales, eh, encuentra a uno sin traje de boda. Ah, sí. Y entonces, pues dice, no, pues agarre y échenlo a la calle. Y entonces, pues es que no sé ni cómo plantearlo, pero es que, pues si es un pobre, yo no sé en ese sentido cómo le estaría, es que también estoy especulando porque no lo culmina Lucas en el entendido de que pues están todos invitados, no hay bronca, no hay problema de quiénes son. Pero en Mateo sí hay una determinación en el Sí, sentido de que pues no viene preparado para la sí, fiesta, entonces pues hay que correrlo, ¿no? Pero en sí. Lucas, No, no. Lucas, no. Entonces, como que después de que nos explica usted este sentido de la pobreza, pues precisamente por eso es que me genera ruido pues bueno. Claro, mira, ahorita yo he entendido esa parábola en Mateo como no basta el ser invitado, es decir, el recibirlo todo. Tienes ¿qué es ir llevar traje de bodas cuando eres invitado al reino de los cielos? Ya hablando, digamos,
porque es una parábola, ¿no? Eh, el banquete es el reino de los cielos. Los invitados originales son los judíos, pero ellos no quieren ir. Entonces invita a los pobres, ¿no? A los transeúntes, etcétera, y todos, o sea, todos los que no son judíos y que aceptan el mensaje de Jesús, pues son los invitados. Pero ellos tienen que llevar traje. ¿Qué será ese traje? Yo creo, Felipe, yo lo he entendido así, son las buenas obras. Se me hace que es la interpretación un poco evidente. O sea, tú debes de corresponder al reino, a la invitación, a la salvación, a la oferta de salvación con buenas obras. Es decir, traer traje. Si no lo haces, get out, fuera. Y esto es un poco en contra de la lectura calvinista y luterana de la Biblia, porque sí es verdad, como dicen Calvino y Lutero, que la salvación es una oferta gratuita y amorosa de Dios, pero también es verdad que las buenas obras son necesarias y que cuentan. Si no traes buenas obras, caput. Este, o sea, si me voy por el lado yo de la lectura reformada, luterana y calvinista de la Biblia, creo que la disminuyeron. Creo que le restan mucho, mucho sentido, mucho mensaje al ver todo con ese crisol, ¿verdad? Porque hay textos que indudablemente, como este, hablan de que pues, las obras también, ¿no? Traes traje, vámonos. Y luego dice Mateo, allá será el llanto y el rechinar a las tinieblas de afuera. Allá será el llanto y el rechinar de dientes, que es la exclusión del banquete, ¿no? No se está refiriendo al infierno eterno, pero es la exclusión de la comunidad salvada. Bueno, así lo entendí, así lo he entendido yo, porque bueno, es una parábola y entonces aquí nos invita el autor, o sea, Mateo, o sea, Jesús, a que nosotros pensemos qué es el traje, qué significa el traje, por qué era tan importante. No traes traje para afuera, te invité, pero tenías que traer traje. Ahora, un traje a los pobres, bueno, es que todos los demás llevaban traje, entonces no debemos pensar que era corbata y smoking, no, no, era alguna prenda, algo, pero es una parábola y nosotros estamos invitados a interpretar, a darle sentido a la parábola pensando qué significa el traje. Y ahí, pues a lo mejor llegamos a conclusiones diferentes o a posturas diferentes. Yo llegué a esa que te comparto, pero a lo mejor en 6 meses lo pienso bien y cambio de opinión y me reservo el derecho. Bueno, jóvenes, estimados, nos vemos la próxima semana. Si ustedes no se pronuncian, muy bien, muchas gracias. Luz María dice, así me lo han explicado a mí, ambas visiones. Sí, me refiero creo, Ricardo, que te refieres a la de fe y obras. Dices, ambas visiones son necesarias y complementarias, de acuerdo. ¿Qué les parece que la próxima, dediquemos 3 sesiones a hablar de los salmos? Este, los salmos. Bueno, ojalá les guste, porque son 2 personas que han votado y los demás se abstienen. ¿O qué dicen? Está bien los salmos, maestro.